Cuando llegué al hospital, lo primero que vi fueron las manos de Sofía temblando, y ella negándose a mirarme a los ojos. «Doctor, ¿por qué mi nieta no puede mirarme?», le pregunté al Dr. Ramírez, sintiendo algo extraño formándose en el aire entre nosotros. Él dudó, miró a mi nieta de 16 años que negaba con la cabeza desesperadamente, como si rogara por silencio. «Señora Mendoza, hay algo que su familia debería haberle contado hace años», dijo, y en ese momento sentí que el suelo se desplomaba bajo mis pies. Lo que no podía imaginar era que el secreto no era sobre Sofía, era sobre mí misma. Antes de continuar esta historia, sé que llegaste hasta aquí porque, al igual que Elena, entiendes que la vida puede cambiar en cuestión de segundos y que a veces las personas que más amamos son las que más nos ocultan verdades dolorosas. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, porque aquí encontrarás historias reales que tocan tu alma, que te hacen reflexionar sobre tus propias relaciones familiares y que muestran cómo enfrentar los momentos más difíciles con dignidad. Estas narrativas no son solo entretenimiento, son espejos de la vida real, capaces de prepararte emocionalmente para los desafíos que todos enfrentamos. Activa la campanita de notificaciones, porque mereces historias que te transformen por dentro, que te hagan una persona más empática y preparada para amar y ser amada, incluso en los momentos de mayor fragilidad. Han pasado 3 días desde que Carmen evita mis ojos, y ya no puedo fingir que no me doy cuenta. Cuando entro a la sala, las conversaciones susurradas cesan abruptamente, como si fuera una intrusa en mi propia casa. ¿Por qué todos actúan como si yo fuera invisible?, le pregunto a mi hija, pero ella desvía la mirada y murmura algo sobre trabajo, siempre trabajo. Ayer encontré a Roberto, mi yerno, interceptando una llamada en mi teléfono fijo. Colgó rápidamente cuando me vio y dijo que era spam, pero sus manos temblaban al mentir. Documentos médicos que nunca he visto antes desaparecen misteriosamente de la mesa de la cocina, y cuando pregunto, Carmen responde con esa frialdad calculada que detesto: «Mamá, hay cosas que no entiendes». Sofía, mi querida nieta, es quien más me lastima con su silencio. Ella que siempre corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela, ahora apenas puede estar en la misma habitación que yo. Traté de hablar con ella anoche, me senté en el borde de su cama como siempre hacía, pero se encogió como si mi presencia la quemara. «Abuela, por favor», susurró con lágrimas en los ojos, «no me hagas esto». «¿No me hagas qué, mi niña? ¿Qué crimen cometí además de tratar de entender por qué mi familia actúa como si fuera un fantasma peligroso? Lo peor es que siento algo cambiando dentro de mí, también pequeños lapsos que me asustan, nombres que se esconden en la punta de la lengua, rostros familiares que a veces parecen extraños. María, mi vecina de siempre, fue la única que me dio una pista real cuando la encontré regando las plantas esta mañana. «Elena, mija», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchada, «vi a Carmen llorando en el jardín anteayer. Fue un llanto desesperado, ¿sabes?». Dudó, se mordió el labio como quien tiene miedo de contar algo terrible. Carmen repetía algo sobre no sabemos cómo decírselo, y Roberto la abrazaba diciendo que ya pasó el tiempo de esconder. María apretó mi mano con fuerza. «Algo muy grave está pasando en esa casa, Elena, y por lo que parece, eres la única que no sabe qué es». Regresé a casa con el corazón acelerado y las manos sudando. ¿Qué secreto puede ser tan devastador que mi propia hija prefiere verme sufrir en la ignorancia? Esta tarde, mientras Carmen estaba en el trabajo, rebusqué cada cajón, cada armario, buscando respuestas que me pertenecen por derecho. En la oficina de Roberto encontré una carpeta con mi nombre escrito en letras grandes. Estaba escondida debajo de otros documentos, como si fuera radiactiva. Mis manos temblaron al tomarla, pero no pude abrirla. Algo dentro de mí susurra que después de este descubrimiento, nada será como antes. El teléfono sonó en ese momento, y era Carmen. «Mamá, ¿dónde estás?».
Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Llego en 10 minutos. Por favor, no toques nada en la oficina. ¿Cómo sabía que estaba en la oficina? ¿Por qué parece que todos saben todo sobre mi vida, menos yo misma? Guardé la carpeta rápidamente y fingí estar viendo televisión cuando llegó, pero Carmen me miró como si pudiera leer mi culpa estampada en el rostro. Mamá, necesitamos hablar, dijo, pero sus palabras sonaron más como una sentencia que como una invitación. Roberto llegó poco después, y ambos se posicionaron frente a mí como abogados a punto de dar una noticia terrible. Elena, comenzó Roberto con su voz profesional de tribunal, hay cosas que necesitas saber, pero primero queremos que entiendas que todo lo que hicimos fue por amor. ¿Por amor? ¿Qué tipo de amor involucra conspiración, mentiras y hacerme sentir como si estuviera perdiendo la cordura? La carpeta con mi nombre aún arde en mi memoria, y sé que mañana, cueste lo que cueste, voy a descubrir lo que mi propia familia decidió esconderme. El reloj de la sala marca las 11 de la noche, y por primera vez en años, tengo miedo de dormir. Miedo de que cuando despierte mañana, la verdad que estoy a punto de descubrir cambie no solo como veo a mi familia, sino como me veo a mí misma. Sofía pasa por el pasillo yendo al baño y se detiene en la puerta de mi cuarto. Abuela, te amo, susurra en la oscuridad, y su voz lleva el peso de una despedida. Yo también te amo, mi niña, respondo, pero siento que estas pueden ser las últimas palabras simples y verdaderas que intercambiamos antes de que todo se desmorone. El silencio de la casa esta noche no es paz, es la calma antes de la tormenta que va a arrasar con todo lo que creí saber sobre mi vida. Hace 3 años, yo era el sol alrededor del cual mi familia orbitaba, y Dios, como amaba esa sensación de ser necesaria, era yo quien organizaba cada fiesta de cumpleaños, quien recordaba cada fecha importante, quien resolvía cada crisis con la sabiduría de quien ya había vivido lo suficiente para conocer todas las soluciones. Cuando Carmen llegó a mi puerta con Sofía en brazos, los ojos rojos de llorar después del divorcio turbulento, la abracé sin hacer una sola pregunta. Siempre seré tu refugio, mija, le dije mientras ayudaba a cargar las maletas al cuarto que siempre sería suyo. No era solo generosidad, era mi identidad, mi razón de existir, ser la matriarca perfecta, aquella sin la cual nada funcionaba bien. Roberto hasta bromeaba que yo era el CEO de la familia, y yo fingía modestia, pero por dentro me sentía como una reina en su trono. Cada decisión importante pasaba por mis manos. Cada problema encontraba solución en mi experiencia. Carmen podía ser ejecutiva en el trabajo, pero en casa, quien mandaba era yo. Sofía creció sabiendo que la casa de la abuela era el puerto seguro donde todos los problemas se resolvían. Era así como me gustaba, indispensable, necesaria, el centro de todo. Todas las mañanas me despertaba a las 6 para preparar el café colombiano que Sofía adoraba, con esa espumita perfecta que solo yo sabía hacer. Abuela, tu café es mágico, decía, y yo sonreía sintiendo mi corazón calentarse con cada sorbo que tomaba. El ritual era sagrado, primero el café, después las tostadas con mantequilla derretida como a ella le gustaba, y por último, el jugo de naranja exprimido al momento. Ayudaba con la tarea de matemáticas. Aunque a veces los números bailaran frente a mí de una manera extraña, pensaba que era solo cansancio. Carmen trabajaba hasta tarde, así que era yo quien esperaba que Sofía llegara de la escuela, quien escuchaba sus historias sobre los amigos, quien secaba sus lágrimas cuando algún chico rompía su corazón adolescente. Tu abuela siempre va a estar aquí para ti, le prometía, y en esas palabras se encontraba mi propósito más profundo. Era yo quien la llevaba al médico, a las clases de baile, a los encuentros con las amigas. Cada aspecto de su vida pasaba por mi cuidado, por mi amor obsesivo y protector. Ella era mi niña, mi razón de ser, y haría cualquier cosa para verla feliz. Los fines de semana, cocinábamos juntas,
y yo le enseñaba los secretos de las recetas familiares que solo yo conocía. Los domingos eran sagrados en mi casa, toda la familia se reunía para el almuerzo que yo preparaba con amor obsesivo. Roberto elogiaba mi paella, Carmen pedía repetir de mi torta de limón, y Sofía siempre terminaba lamiendo el plato como si fuera una niña pequeña. Esta casa sin Elena no sería nada, solía decir Roberto, y yo fingía modestia, pero por dentro me sentía completamente realizada. Yo controlaba la lista de compras, las citas médicas de todos, hasta las contraseñas del Wi-Fi. Nada pasaba sin que yo lo supiera, autorizara u organizara. Era agotador, pero era quien yo era, que Elena Mendoza, la mujer sin la cual esta familia se desmoronaría en cuestión de días. Mi agenda siempre estaba llena: médico de Sofía el lunes, reunión en la escuela el martes, compras el miércoles, limpieza de la casa el jueves. Carmen me decía que descansara, pero descansar significaba ser inútil, y no podía imaginar una Elena inútil. Cada comida era una producción, cada evento familiar una obra maestra de mi organización. Mis amigas me envidiaban. Elena, tienes una familia perfecta, decían, y yo estaba de acuerdo con orgullo. Había construido este imperio familiar ladrillo por ladrillo, con amor, dedicación y control absoluto. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo las señales que todos fingían no notar, o que yo misma negaba con tanta fuerza que casi creía mi propia mentira. Las llaves que perdía y encontraba en lugares imposibles, dentro del refrigerador, en el joyero, una vez hasta en el inodoro. Los nombres de los vecinos que de repente se enredaban en mi lengua, haciendo que llamara a María como Rosa y a Rosa como Carmen. Las conversaciones que repetía sin darme cuenta, contando la misma historia 3 veces en el mismo día a las mismas personas. Es la edad, abuela, se reía Sofía cariñosamente cuando preguntaba si había contado algo antes. Todos hacen eso, pero eran pequeños lapsos que me asustaban en las madrugadas silenciosas, cuando mi mente trataba de organizar recuerdos que parecían deshacerse como azúcar en la lluvia. A veces me quedaba parada en la cocina, olvidando por qué había entrado ahí, sintiendo una angustia inexplicable subir por el pecho. Roberto comenzó a repetir información importante 2, 3 veces, para estar seguro, decía, pero sus ojos llevaban una preocupación que fingía no ver. Carmen hablaba más lento conmigo, articulaba mejor las palabras, como si fuera una niña o una extranjera. Mis dedos temblaban cuando firmaba documentos, y a veces olvidaba mi propia firma a mitad del proceso. Carmen comenzó a escribir recordatorios en papeles de colores que pegaba por toda la casa: tomar medicina para la presión, apagar la estufa después de cocinar, las llaves siempre van en el mismo cajón. Pensé que era cariño excesivo, esa manera suya de querer ayudarme incluso cuando no lo necesitaba. Mija, no estoy senil, me quejaba cuando veía los papelitos, pero por dentro una vocecita susurraba que tal vez, solo tal vez, los estaba necesitando más de lo que quería admitir. Roberto instaló un sistema de cámaras de seguridad por los robos en el barrio, pero ahora me pregunto si no era para vigilarme, para asegurar que no hiciera nada peligroso cuando estuviera sola. Sofía comenzó a llamarme 3 veces al día desde la escuela, solo para saber cómo estás, pero sus llamadas siempre llegaban en los momentos en que me sentía más confundida. Los vecinos cambiaron el tono conmigo, más gentiles, más pacientes, como si fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. María comenzó a visitarme todos los días, siempre con una excusa diferente, pero sus ojos me examinaban como si buscara señales de algo. Carmen contrató una empleada doméstica, para que descanses más, pero yo sabía que era porque me había visto tratando de limpiar el mismo lugar 5 veces seguidas sin recordarlo. Las consultas médicas de rutina se transformaron en citas más frecuentes, con preguntas extrañas sobre memoria, orientación, capacidad de hacer cuentas simples. Roberto asumió el control de las finanzas temporalmente, para darme un descanso,
pero el descanso se transformó en alejamiento permanente de las decisiones importantes. Aquel último domingo perfecto, hace 6 meses, estaba terminando de arreglar la mesa cuando Sofía me abrazó por detrás y susurró en mi oído: «Abuela, prométeme que siempre serás mi abuela». La frase me pareció extraña en ese momento, claro que siempre sería su abuela. ¿Qué pregunta era esa? Pero apretó el abrazo con una fuerza casi desesperada, como si se estuviera despidiendo de algo. Carmen observaba desde la puerta de la cocina con lágrimas en los ojos, y cuando le pregunté por qué estaba llorando, dijo que era alergia. Roberto estaba más silencioso de lo normal. Jugaba con Sofía, pero sus sonrisas parecían forzadas, ensayadas. La paella estaba perfecta, la torta un éxito, pero había una melancolía en el aire que no podía identificar. Todos comieron con apetito exagerado, como si fuera la última cena. Elogiaron cada plato con un entusiasmo casi histérico. Sofía pidió guardar la receta de la torta. Dijo que quería aprender a hacerla para cuando crezca. Carmen tomó más fotos de lo normal. Documentó cada momento como si fuera un archivo histórico. Cuando todos se fueron, la casa quedó más silenciosa de lo usual, y me sentí extrañamente vacía, como si algo importante hubiera terminado sin que yo lo supiera. Ahora entiendo que no eran lágrimas de alergia, eran lágrimas de quien ya sabía que ese podría ser nuestro último domingo con la Elena de siempre, la Elena que conocían y amaban, la Elena que aún era completamente yo misma. Cuando desperté esta mañana con una determinación que no sentía desde hacía meses, lo primero que hice fue llamar a la oficina del abogado Miguel Santos, un viejo amigo de la familia que siempre me respetó. «Miguel, necesito contratarte para algo muy personal», le dije, sintiendo las palabras salir con una firmeza que me sorprendió. Dudó cuando le expliqué que quería investigar a mi propia familia, pero la curiosidad venció sus objeciones éticas. «Elena, ¿estás segura de que quieres saber lo que puedas encontrar?», preguntó, y respondí sin dudar: «Prefiero la verdad más dolorosa que la mentira más piadosa». Acordamos encontrarnos en 2 horas en su oficina, lejos de los ojos vigilantes de mi casa. Carmen había salido temprano al trabajo, y Roberto llevó a Sofía a la escuela, así que tenía toda la casa para mí por primera vez en semanas. Era mi oportunidad de buscar respuestas sin interferencia, de ser la detective de mi propia vida. Me puse mi traje azul marino, el mismo que usaba en las reuniones importantes cuando aún trabajaba, porque hoy volvería a ser Elena Mendoza, la mujer que no acepta ser engañada. Miguel me conocía desde hacía 20 años y sabía que cuando tomaba una decisión, nada en el mundo me hacía cambiar de opinión. Sentí una adrenalina recorrer mis venas, la misma sensación de cuando resolvía los problemas más complejos en la oficina. Hoy descubriría la verdad, costara lo que costara. Mientras esperaba la hora de la reunión, comencé mi propia investigación doméstica, registrando cada rincón de la casa como una extraña descubriendo secretos. En el cuarto de Carmen, encontré una agenda que siempre mantenía cerrada con llave, pero la llave estaba escondida debajo del portarretratos donde estábamos juntas en mi cumpleaños. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre citas médicas resultados laboratorio, consulta neurología. Mi corazón se disparó cuando vi que las consultas de neurología databan de 8 meses atrás. Había números de teléfonos que no reconocía, nombres de médicos que nunca había oído mencionar, direcciones de clínicas especializadas en demencia senil marcadas con bolígrafo rojo. Una nota en particular me cortó como vidrio. Dr. Martínez dice que debemos prepararnos para el deterioro progresivo. ¿Deterioro progresivo? ¿De qué? ¿De quién? Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer la agenda al suelo. Fotografié cada página con mi celular, sintiéndome a la vez culpable por violar la privacidad de mi hija y furiosa por descubrir que tenía toda una vida secreta que giraba alrededor de mis problemas. Había una lista de síntomas observados con fechas específicas. 15 de enero olvidó las llaves en el refrigerador.
22 de enero repitió la misma historia 4 veces. 3 de febrero no reconoció a la vecina Rosa. Cada anotación era una puñalada a mi orgullo, una prueba de que mi familia me observaba como un espécimen de laboratorio. ¿Cómo podían documentar mi deterioro sin contármelo? ¿Cómo podían transformar mis pequeños olvidos en evidencias médicas sin mi permiso? En la oficina de Roberto encontré la carpeta con mi nombre, y esta vez tuve el valor de abrirla completamente, aunque sabía que lo que encontrara cambiaría mi vida para siempre. Dentro había copias de informes médicos, exámenes de sangre, resonancias magnéticas de mi cerebro que nunca supe que me habían hecho. ¿Cuándo me hicieron estos exámenes?, murmuré para mí misma, mirando fechas de 6 meses atrás, cuando Carmen insistió en que me hiciera un chequeo preventivo. Había informes detallados sobre mi capacidad cognitiva, pruebas de memoria que recordaba vagamente haber hecho, pensando que era rutina. Un documento llamó mi atención: evaluación para determinación de capacidad legal y necesidad de tutela. ¿Tutela? ¿Estaban cuestionando mi capacidad legal? Roberto había consultado a 3 abogados diferentes sobre cómo proteger los bienes de la familia en caso de que me volviera incapacitada. Había incluso un borrador de poder que me daría poderes limitados sobre mis propias decisiones financieras. Las lágrimas comenzaron a caer sobre los papeles mientras leía cotizaciones de asilos especializados, listas de cuidadoras, hasta planos de reforma de la casa para adecuar el ambiente a las necesidades especiales. Carmen había investigado residencias para ancianos en 3 estados diferentes, algunas costando más de $5,000 al mes. Una anotación al margen decía: preguntar si acepta pacientes agresivos. ¿Pacientes agresivos? ¿Era así como me veían? ¿Como una futura paciente agresiva que necesitaría ser internada? El teléfono sonó en medio de mi investigación, y era Carmen con su voz dulce de siempre. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo?». La hipocresía en su voz me dio náuseas, pero logré responder con normalidad: «Estoy bien, mija, solo viendo televisión». «¿Almorzaste? ¿Puedo pasar a llevarte algo?», insistió, y me di cuenta de que me estaba monitoreando, verificando si me estaba comportando normalmente. «No te preocupes, ya comí», mentí, porque no podría tragar nada con la verdad quemando en mi garganta. Cuando colgué, miré alrededor de mi propia casa y me sentí como una prisionera siendo vigilada por guardias que se disfrazaban de familia amorosa. Cada llamada cariñosa era un interrogatorio disfrazado. Cada visita era una inspección, cada conversación era una evaluación de mi cordura mental. Habían transformado mi hogar en una clínica psiquiátrica donde yo era la única que no sabía que estaba siendo tratada. Miguel me llamó confirmando nuestra reunión, y su voz sonó como la de un salvador cuando dijo: «Elena, traje toda la información que conseguí sobre tus movimientos médicos y financieros de los últimos meses». ¿Movimientos financieros? ¿Qué movimientos financieros? ¿Cuántas otras sorpresas me esperaban? Guardé todos los documentos fotografiados en mi celular y los originales exactamente como los encontré, porque ahora yo también tenía mis secretos. Si ellos podían espiarme, yo también podía investigarlos. En la oficina de Miguel, la verdad se reveló aún más devastadora de lo que imaginaba, como si cada documento fuera una pieza de un rompecabezas macabro de mi propia vida. «Elena, tu familia me consultó sobre interdicción civil hace 4 meses, pero decidieron esperar hasta que tu estado se deteriorara más», me dijo, evitando mi mirada mientras hablaba. Carmen, Roberto y hasta el pediatra de Sofía se habían reunido para discutir mi incapacidad progresiva y cómo proteger los intereses de la menor en caso de que me volviera un peligro para ella. Había grabaciones de conversaciones telefónicas, sí, habían grabado mis conversaciones donde supuestamente decía cosas incoherentes o repetitivas. Miguel me mostró una lista de incidentes documentados por la familia: cuando quemé la cena porque olvidé el fuego encendido, cuando me perdí volviendo del supermercado, cuando llamé a Sofía por el nombre de mi hermana muerta. «¿Cuándo pasó esto?», pregunté,
porque no recordaba la mitad de esos incidentes, lo cual era aún más aterrador. Según los registros, principalmente en los últimos 6 meses, respondió Miguel, y vi en sus ojos la misma lástima que había comenzado a ver en los ojos de todos. Ya no me miraban como Elena Mendoza, la matriarca respetada, me miraban como una viejita confundida que necesitaba protección. Miguel había descubierto que Carmen transfirió discretamente algunas de mis inversiones financieras a una cuenta mancomunada, por precaución, sin mi conocimiento explícito. Roberto investigó mis derechos como propietaria de la casa, consultando si sería legal mantenerme viviendo sola dado mi estado. Había incluso una póliza de seguro de vida que no sabía que existía, contratada para cubrir los costos de cuidados médicos prolongados. La revelación más impactante llegó al final de la reunión, cuando Miguel dudó tanto para hablar que supe inmediatamente que sería devastador. Elena, hay algo más que descubrí, dijo, moviendo nerviosamente los papeles sobre la mesa. Carmen había contactado al Dr. Ramírez no por la diabetes de Sofía, sino para hacer que me examinara discretamente durante nuestras visitas al hospital. Cada vez que llevaste a Sofía al hospital, el Dr. Ramírez te observaba, te hacía preguntas aparentemente casuales, evaluaba tu comportamiento, explicó Miguel, y sentí el mundo girar a mi alrededor. Las visitas que pensaba que eran sobre la salud de mi nieta eran, en realidad, consultas psiquiátricas disfrazadas sobre mi salud mental. El Dr. Ramírez había hecho informes detallados sobre mi deterioro cognitivo observado, y los enviaba directamente a Carmen. Sofía sabía todo esto. Mi propia nieta de 16 años era cómplice de esta farsa, fingiendo estar enferma para que pudieran examinarme sin mi conocimiento. La diabetes de Sofía es real, pero las visitas frecuentes eran principalmente para monitorearte a ti, dijo Miguel, y sentí como si cada persona que amaba me hubiera apuñalado por la espalda. Usaron el amor que siento por mi nieta como carnada para llevarme al médico, transformaron mi preocupación de abuela en una trampa. Cuando salí de la oficina de Miguel, caminé por las calles durante 2 horas, llorando y tratando de procesar que toda mi familia había conspirado contra mí durante meses, usando mi propio amor como arma. ¿Cómo podría volver a casa y fingir que no sabía nada? ¿Cómo podría mirar a los ojos sabiendo que cada gesto de cariño era una mentira? Cuando llegué a casa después de descubrir toda la verdad, encontré a Carmen en la cocina preparando mi cena favorita, arroz con pollo, como si nada hubiera pasado, como si ella no fuera la arquitecta de la mayor traición de mi vida. Hola, mamá, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó con esa sonrisa falsa que ahora podía ver a través de ella como vidrio transparente. Interesante, respondí, sentándome a la mesa y observando cada movimiento suyo, cada gesto calculado de hija devota. Había puesto la mesa con mi vajilla favorita, encendido la vela perfumada que siempre uso en ocasiones especiales, hasta colocado flores frescas en el centro, todo una representación perfecta de normalidad. «¿Te ves cansada? ¿Saliste hoy?», insistió, y me di cuenta de que incluso esa pregunta aparentemente inocente era una sonda, una manera de descubrir dónde había estado y qué había descubierto. Fui al centro a hacer unas compras, mentí, sirviéndome del arroz mientras mi hija me estudiaba como un científico observando una cobaya. Roberto llegó poco después. Me saludó con un beso en la frente que ahora me pareció asqueroso, sabiendo que esos labios habían conspirado contra mí en reuniones secretas con abogados. Sofía apareció para cenar, pero evitó mi mirada. Jugaba con la comida en el plato como si hubiera perdido el apetito. «¿Cómo estuvo la escuela, mi amor?», le pregunté, probando si aún podría engañarme. «Normal, abuela», murmuró, pero sus manos temblaban al sostener el tenedor, y sexta gotas de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado encendido. Después de la cena, cuando Roberto fue a ver televisión y Sofía subió a hacer la tarea, Carmen comenzó su rutina de cuidados, que ahora entendía que era vigilancia disfrazada. «Mamá,
¿Tomaste todos los medicamentos hoy?, preguntó, revisando mi pastillero como siempre hacía. Sí, mi amor, respondí, pero por primera vez presté atención a las pastillas que separaba para mí todas las mañanas. Había dos que no reconocía, pequeñas y azules, que Carmen siempre decía que eran vitaminas para la memoria. ¿Qué son exactamente estas pastillas azules?, pregunté, tomando una entre los dedos y examinándola de cerca. Carmen dudó por una fracción de segundo, una duda que no habría notado antes, pero que ahora me pareció gritante. Son suplementos que el Dr. Ramírez recomendó para mejorar la circulación cerebral, dijo, pero sus ojos huyeron de los míos mientras hablaba. Guardé discretamente una de las pastillas azules en el bolsillo de mi blusa, decidida a descubrir exactamente qué me estaba dando mi hija sin mi permiso. Carmen, ¿tienes los resultados de mis últimos exámenes? Me gustaría verlos, dije, observando su reacción. Tragó saliva, se limpió las manos en la toalla 2 veces, un tic nervioso que tenía desde niña cuando mentía. No han llegado todavía, mamá. Cuando lleguen, te los muestro, mintió descaradamente, sabiendo que yo había fotografiado los informes en la oficina de Roberto apenas unas horas antes. Era increíble cómo habían perfeccionado el arte de mentirme, como si fuera demasiado idiota para notar sus inconsistencias. A la mañana siguiente, implementé mi propio sistema de espionaje, usando las mismas tácticas que descubrí que ellos usaban contra mí. Fingí desayunar normalmente, pero vertí discretamente el contenido de mi pastilla azul en un pequeño sobre que escondí en mi bolso. Quería que un farmacéutico me dijera exactamente qué era. Cuando Carmen salió al trabajo, llamé al Dr. Ramírez fingiendo ser ella. Soy Carmen Mendoza. Necesito confirmar la cita de mi madre para la próxima semana. La secretaria, sin sospechar nada, me dio información que hizo que se me helara la sangre. Sí, la cita de la señora Elena es el jueves para la evaluación neuropsiquiátrica de seguimiento. ¿Evaluación neuropsiquiátrica de seguimiento? ¿Qué seguimiento? ¿De qué tratamiento que nunca autoricé? ¿Y los resultados de la resonancia magnética ya están listos?, pregunté, fingiendo ser Carmen. Sí, llegaron ayer. El Dr. Ramírez quiere discutirlos con la familia antes de decidir sobre el próximo paso del tratamiento. ¿Próximo paso del tratamiento? ¿Qué tratamiento? Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia y miedo. No solo me estaban ocultando un diagnóstico, me estaban tratando de una enfermedad sin mi consentimiento, medicándome con drogas que no sabía que existían, planeando procedimientos médicos como si fuera una muñeca sin voluntad propia. Llamé inmediatamente a Miguel. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Encontré evidencias de que me están medicando sin mi consentimiento. Miguel llegó en 20 minutos con un farmacéutico de su confianza y juntos analizamos la pastilla azul que había guardado. Elena, esto es Donepezil, un medicamento específico para Alzheimer en etapas iniciales, dijo el farmacéutico, y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nadie puede darte esto sin tu consentimiento informado expreso, agregó Miguel, su voz cargada de indignación profesional. Me estaban dando medicina para Alzheimer durante meses, fingiendo que era vitamina, tratándome como una enferma mental sin contarme sobre el diagnóstico. Esto no es solo antiético, es ilegal, dijo Miguel, fotografiando la pastilla y tomando notas detalladas. Decidimos tender una trampa para forzarlos a confesar. Miguel se escondería en mi cuarto mientras yo confrontaba a Carmen cuando llegara del trabajo. Quiero escuchar de su boca toda la verdad. Quiero que admita que me engañaron, dije, sintiendo una furia que no experimentaba desde hacía años. Cuando Carmen llegó a las 6 de la tarde, como siempre, yo estaba esperando en la sala con mi pastilla azul sobre la mesa de centro. Carmen, necesitamos hablar sobre esto, dije, señalando la medicina. Su rostro palideció instantáneamente, y se sentó pesadamente en el sillón como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. Mamá, yo puedo explicar.
comenzó, pero la interrumpí. Explícame por qué me has estado dando medicamentos para Alzheimer sin decirme que tengo Alzheimer. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía físico, llenando cada espacio de la sala con su densidad sofocante. Roberto llegó justo en ese momento, como si hubiera sido convocado por telepatía, y se detuvo en la puerta de la sala cuando vio la escena, yo con la medicina en la mano, Carmen llorando, la verdad finalmente expuesta entre nosotros como una bomba que acababa de explotar. Carmen se desplomó completamente, llorando con sollozos que parecían desgarrar su garganta, las palabras saliendo entrecortadas entre lágrimas y respiración jadeante. No sabíamos cómo decírtelo, mamá. El Dr. Ramírez dijo que era mejor así, que te daríamos más tiempo siendo tú misma antes de que supieras, dijo, limpiándose la cara con el dorso de las manos como una niña castigada. Roberto se acercó lentamente, las manos extendidas en un gesto de rendición. Elena, todo lo que hicimos fue por amor, por protegerte del sufrimiento de saber. ¿Protegerme?, exploté, levantándome de la silla con una energía que no sentía desde hacía meses. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad sobre mi propia vida? ¿De decidir cómo quiero vivir mis últimos años lúcidos? Sofía apareció en lo alto de la escalera, había escuchado los gritos, y bajó lentamente con lágrimas ya corriendo por su rostro. Abuela, perdóname, susurró, yo no quería mentirte, pero ellos dijeron que era lo mejor para ti. Miré a mi nieta de 16 años y vi que cargaba un peso imposible en los hombros, el peso de mentiras que los adultos la forzaron a sostener. ¿Cuánto tiempo hace que lo saben?, pregunté, mi voz ahora más fría que el hielo. Carmen tragó saliva. 8 meses. Mamá, el diagnóstico llegó hace 8 meses. 8 meses. 8 meses en que mi familia sabía que estaba perdiendo mi mente mientras yo vivía en la ignorancia, siendo medicada sin saberlo, siendo estudiada como un animal de laboratorio. Ustedes me robaron 8 meses de mi vida, dije, cada palabra saliendo como una bala. 8 meses en que podría haber tomado mis propias decisiones, hecho mis propios planes, dicho mis propias despedidas. Roberto trató de acercarse. Elena, por favor, trata de entender. No, grité, alejándome de él. No voy a tratar de entender nada. Ustedes decidieron que yo era demasiado frágil para la verdad, que era mejor tratarme como una niña incapaz de manejar mi propia realidad. El momento más devastador llegó cuando Sofía se acercó, sus manos pequeñas temblando mientras sostenía algo detrás de ella. Abuela, hay algo más que tienes que saber, dijo, su voz casi inaudible. Me entregó un sobre amarillento con mi nombre escrito en letras temblorosas. Era mi propia letra, pero no recordaba haber escrito eso. Escribiste esto hace 6 meses, en uno de tus días más lúcidos, explicó Carmen. Nos pediste que te lo diéramos cuando descubrieras la verdad. Abrí el sobre con dedos que no dejaban de temblar, y adentro había una carta de mi propio puño y letra. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya sabes sobre el Alzheimer. Sé que estarás furiosa con Carmen y Roberto, pero por favor, recuerda que tú misma les pediste que no te lo dijeran inmediatamente. Tenías miedo de volverte una carga. Tenías miedo de que te trataran diferente. Les rogaste que te dieran tiempo para seguir siendo la Elena fuerte que siempre fuiste. Leí la carta 2, 3 veces, pero las palabras parecían escritas por una extraña. No recordaba haber escrito eso. No recordaba haber pedido que escondieran la verdad de mí misma. Esto no puede ser verdad, murmuré, pero mi propia letra me acusaba desde el papel amarillento. Carmen se acercó lentamente. Mamá, tú misma nos hiciste prometer que te daríamos el medicamento sin decir lo que era, que fingiríamos normalidad el mayor tiempo posible. Era demasiado para procesar. No solo mi familia había conspirado contra mí, sino que yo misma había sido la arquitecta de la conspiración, en un momento de lucidez que ahora se perdió en las brumas de mi memoria deteriorante. La Elena que escribió esa carta estaba protegiendo a la Elena actual de la verdad,
pero ahora no sabía cuál de las dos Elena era realmente yo. Roberto tomó mi mano gentilmente. Elena, queremos que sepas que respetamos tus deseos, pero ahora que ya sabes la verdad, podemos hablar abiertamente sobre todo. Miré alrededor de mi sala, a mi familia llorando, a la evidencia de mi propia enfermedad esparcida sobre la mesa, y sentí como si estuviera despertando de una pesadilla para descubrir que la pesadilla era real, pero que yo misma la había creado. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía meses, como si la verdad hubiera quemado toda la niebla que envolvió mi mente durante tanto tiempo. Me puse mi mejor traje negro, el mismo que usaba para las reuniones más importantes de mi carrera, y caminé hasta el consultorio del Dr. Ramírez sin avisar a nadie de mi familia. Quiero todos mis expedientes médicos ahora mismo, le dije a la recepcionista, poniendo mi cédula de identidad sobre el mostrador con un golpe seco que resonó por la sala de espera. La pobre niña, no más de 20 años, me miró con esa expresión que ya conocía bien, una mezcla de lástima e incomodidad que hace la gente cuando no sabe cómo tratar a una viejita con problemas mentales. Señora, necesita hacer una cita, comenzó, pero la interrumpí. No necesito cita para ver mis propios documentos médicos, querida. El Dr. Ramírez apareció en la puerta de su consultorio, probablemente alertado por el tono de mi voz, y sus ojos se agrandaron cuando me vio ahí, elegante y furiosa como una tormenta a punto de devastar todo. Elena, qué sorpresa, ¿cómo está?, dijo, y hasta su voz traicionó el nerviosismo que trataba de esconder. Estoy perfectamente lúcida hoy, doctor, y exijo ver todos los informes médicos que ha estado enviando a mi familia sin mi consentimiento, respondí, mi voz cortando el aire como una cuchilla. Me invitó a entrar al consultorio, pero me negué. No, quiero que me dé los documentos aquí mismo, en público, para que todos estos pacientes vean cómo un médico puede traicionar la confianza de una paciente. La sala de espera, que antes murmuraba con conversaciones bajas, ahora estaba en silencio absoluto, todos los pacientes observando el drama que se desarrollaba ante ellos. El Dr. Ramírez, dándose cuenta de que no saldría de ahí sin los documentos, desapareció en su consultorio y regresó con un sobre grueso sellado. Elena, todo lo que hicimos fue pensando en su bienestar, dijo, pero sus manos temblaban al entregarme el sobre. ¿Mi bienestar? Me reí amargamente, rompiendo el sello frente a todos. Mi bienestar era ser engañada, medicada sin saberlo, tratada como una loca. Comencé a leer los informes en voz alta, cada palabra resonando por la sala llena. Paciente presenta deterioro cognitivo progresivo. Se recomienda que la familia mantenga supervisión constante. Medicación iniciada sin conocimiento de la paciente para evitar ansiedad adicional. Los otros pacientes comenzaron a murmurar entre sí, algunos negando con la cabeza en desaprobación, otros susurrando qué absurdo, y cómo pueden hacerle esto a una señora. El Dr. Ramírez trató de interrumpirme. Elena, por favor, vamos a conversar en privado, pero continué leyendo. Familia fue orientada a ocultar el diagnóstico inicial. Paciente demuestra resistencia típica a la aceptación de la enfermedad. Resistencia típica, grité, y mi voz reverberó por las paredes del consultorio. No era resistencia, era ignorancia. Ustedes nunca me dieron la oportunidad de resistir porque nunca me dijeron la verdad. Una señora mayor en la sala de espera se levantó y dijo, ¡qué vergüenza! Una mujer de esa edad tiene derecho de saber sobre su propia salud. Otros pacientes comenzaron a estar de acuerdo, creando un coro de indignación que hizo que el Dr. Ramírez retrocediera como si estuviera siendo atacado físicamente. La señora Elena tiene razón, dijo un hombre mayor. Mi esposa tuvo Alzheimer, pero siempre supimos la verdad desde el primer día. Carmen llegó corriendo al consultorio en ese momento, probablemente alertada por la recepcionista o por el propio Dr. Ramírez, y encontró una escena que jamás olvidaría. Su madre,
de pie en medio de la sala de espera llena, sosteniendo sus expedientes médicos como evidencia en un tribunal, con una audiencia de extraños apoyando mi lucha por dignidad. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, jadeando y claramente en pánico. «Estoy recuperando mi vida, Carmen», respondí, sin quitar los ojos del Dr. Ramírez. «Estoy leyendo lo que realmente piensan de mí, lo que han estado planeando para mí sin preguntarme». Carmen trató de acercarse, pero me alejé. «No te acerques. Ya no confío en ti». El Dr. Ramírez intentó un último intento de controlar la situación. «Elena, entiendo que está molesta, pero todo esto puede afectar su estado emocional». «Mi estado emocional», exploté, y mi voz resonó por las paredes. «Mi estado emocional se vio afectado el día que decidieron tratarme como si fuera retrasada mental». Roberto apareció corriendo también, y el consultorio ahora parecía un circo, con mi familia desesperada tratando de controlarme en público. «Elena, por favor, vamos a casa a conversar con calma», dijo Roberto, pero una de las pacientes en la sala gritó: «Dejen que la señora hable. Ella tiene derecho», otro paciente agregó. «Mi madre pasó por lo mismo, los hijos creyendo que saben que es mejor». El ambiente estaba eléctrico, y sentí como si tuviera un ejército de desconocidos apoyándome contra mi propia familia. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, pregunté, dirigiéndome a toda la sala. Que el diagnóstico dice Alzheimer inicial, pero mi mente nunca estuvo más clara que en este momento. Un aplauso espontáneo resonó por la sala, y sexta lágrimas en los ojos de Carmen, no sé si de vergüenza, tristeza o alivio por verme pelear como la Elena de antes. La vuelta más dramática llegó cuando Sofía entró al consultorio. Aparentemente toda mi familia había sido convocada para controlarme, pero en lugar de tratar de calmarme, hizo algo que nadie esperaba. «La abuela tiene razón», gritó, su voz joven cortando a través de todo el caos. «Todos ustedes la trataron como si fuera idiota, y yo odié cada minuto de tener que mentirle». Carmen trató de silenciar a su hija. «Sofía, no es el momento», pero mi nieta continuó. «Sí es el momento, abuela. Perdóname por haber participado en esto». Se acercó a mí, ignorando las protestas de su madre, y me abrazó con fuerza. «Tú sigues siendo la abuela más inteligente del mundo», y ellos tuvieron miedo porque sabían que si te lo decían, tomarías el control de todo como siempre haces. Sus palabras fueron como bálsamo para mi alma herida, porque finalmente alguien de mi familia estaba reconociendo quién realmente era. «La abuela que yo conozco jamás se rendiría sin pelear», continuó Sofía, mirando a Carmen y Roberto con una madurez que iba más allá de sus 16 años. El Dr. Ramírez trató de intervenir una vez más. «Sofía, no entiendes la complejidad», pero ella lo cortó. «Entiendo que ustedes subestimaron a mi abuela porque pensaron que era demasiado frágil para la verdad». La sala explotó en aplausos nuevamente, y sentí un orgullo inmenso de mi nieta, que tuvo valor de ponerse de mi lado cuando toda la familia estaba contra mí. Carmen comenzó a llorar, no de tristeza, sino de algo que parecía alivio. «Mamá, tienes razón. Te pedimos perdón». Roberto, viendo que la situación había escapado completamente de su control, finalmente dijo: «Elena, tienes razón. Nos equivocamos. Queremos saber cómo quieres que sean las cosas de ahora en adelante». Miré alrededor de la sala de espera, a todas esas caras extrañas que me apoyaron, a mi familia finalmente reconociendo mi derecho a la verdad, y sentí que por primera vez en meses, era Elena Mendoza otra vez. El momento más poderoso llegó cuando me dirigí directamente al Dr. Ramírez, con toda la sala observándome como si fuera la protagonista de una película de tribunal. «Doctor, voy a hacer una pregunta muy simple, y quiero que me responda honestamente frente a todos estos testigos», dije, mi voz firme y clara. «Según su propio diagnóstico, ¿cuántos años me quedan de lucidez relativa antes de que esta enfermedad me quite completamente la capacidad de tomar decisiones?». Dudó,
Miró a Carmen como pidiendo permiso para responder, pero golpeé el pie en el suelo. No mire a mi hija, míreme a mí, soy yo la paciente. Finalmente, respondió, basado en los exámenes y en la progresión actual. Probablemente entre 2 y 3 años de funcionalidad cognitiva razonable. 2 a 3 años, repetí, dejando que las palabras resonaran por la sala silenciosa. 2 a 3 años que ustedes querían que yo viviera en ignorancia, siendo medicada como un animal, sin poder planear mi propia vida. Carmen trató de acercarse nuevamente. Mamá, queríamos protegerte, pero la detuve con un gesto. Carmen, ya no eres tú quien decide de que necesito protección. Soy yo. Me volví hacia toda la sala e hice una declaración que aún resuena en mi memoria. Señoras y señores que han sido testigos de esto, quiero que sepan que una mujer de 68 años con Alzheimer inicial aún puede pelear por su dignidad. Y si algún día se encuentran en mi situación, recuerden que ustedes tienen el derecho de saber la verdad sobre sus propias vidas. El aplauso que siguió fue ensordecedor, y sentí como si acabara de ganar la pelea más importante de mi vida. No era la pelea contra el Alzheimer, esa sabía que la perdería eventualmente. Era la pelea para morir como Elena Mendoza, no como una sombra desvanecida de quien una vez fui. Cuando salí del consultorio esa tarde, con mi familia caminando detrás de mí en silencio respetuoso, sentí que había recuperado algo más valioso que la memoria. Había recuperado mi identidad. 3 días después del enfrentamiento en el consultorio, cuando pensé que finalmente había recuperado el control de mi vida, descubrí algo que cambiaría todo nuevamente de forma aún más devastadora. Estaba organizando los documentos médicos en la mesa de la sala, creando un archivo de mi propia enfermedad para tener control total sobre cada aspecto del tratamiento, cuando Carmen llegó a casa más temprano de lo normal. Mamá, necesitamos hablar, dijo, pero esta vez su voz llevaba un tono diferente. Ya no era la voz de la hija que trataba de protegerme, era la voz de alguien que acababa de descubrir una traición aún mayor. Se sentó frente a mí, respiró profundo 3 veces como hacía desde niña cuando necesitaba decir algo muy difícil, y dijo las palabras que hicieron que mi mundo se derrumbara por segunda vez. Mamá, tengo que contarte algo que ni Roberto ni Sofía saben. Mi corazón se disparó porque reconocí ese tono, era el mismo que usaba cuando me contó sobre el divorcio, sobre los problemas en el trabajo, sobre todas las crisis de su vida. Durante estos 8 meses, yo sabía que tú también sabías. Las palabras salieron de ella como confesión de un pecado mortal, y sentí que el suelo se abría debajo de mis pies nuevamente. ¿Qué quieres decir con que sabías que yo sabía?, pregunté, pero una parte de mí ya temía la respuesta. Carmen comenzó a llorar antes de responder, lágrimas que parecían cargar el peso de meses de culpa acumulada. Te sexta leyendo los informes médicos hace 5 meses, mamá. Te sexta llorando en el baño después de encontrar los medicamentos. Te sexta buscando información sobre Alzheimer en tu computadora durante la madrugada. Cada revelación era como un disparo en mi pecho, porque significaba que no era la detective astuta que descubrió la conspiración, era una actriz representando ignorancia en una obra donde todos sabían que yo sabía la verdad. Carmen continuó su confesión devastadora, las palabras saliendo como un torrente que no podía ser contenido. Cuando te encontré llorando aquella noche hace 4 meses, después de que buscaste expectativa de vida Alzheimer en Google, supe que ya no podíamos seguir fingiendo. Recordaba vagamente esa noche, de haber despertado a las 3 de la mañana con una angustia terrible y haber buscado cosas que ahora prefería no haber sabido. Pero tú seguiste actuando como si no supieras nada. Mamá, seguiste tomando los medicamentos sin preguntar. Seguiste fingiendo que creías que eran vitaminas. Tenía razón, y eso era lo más perturbador de todo. Incluso después de descubrir la verdad por mi cuenta, continué representando el papel de la Elena inocente que creía en las mentiras de la familia. ¿Por qué seguiste fingiendo, mamá? ¿Por qué no nos dijiste que ya sabías?, preguntó Carmen,
y por primera vez en meses, no tenía una respuesta lista. La verdad era que tenía miedo de que si ellos supieran que yo sabía, la farsa terminara y tuviera que enfrentar la realidad sin redes de protección, porque mientras todos fingiéramos, yo todavía podía ser la Elena de siempre en los momentos en que elegía creer en la mentira, admití, y esas fueron las palabras más honestas que dije en meses. Carmen se inclinó hacia adelante. Mamá, Roberto y Sofía realmente pensaron que te estaban protegiendo, pero yo sabía que estábamos participando en una mentira mutua. Tú fingías no saber, y nosotros fingíamos que tú no sabías. Era una revelación dentro de la revelación. Nuestra familia no solo me estaba mintiendo para protegerme, todos estábamos participando en un teatro elaborado donde cada uno representaba un papel para proteger los sentimientos de los otros. Roberto llegó a casa en ese momento y nos encontró llorando en la sala, con los documentos médicos esparcidos sobre la mesa como evidencias de un crimen. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, aún sin saber que todo nuestro mundo construido de mentiras protectivas se estaba derrumbando por segunda vez. Carmen me miró, pidiendo permiso para contar, y asentí con la cabeza. Roberto, Elena sabía sobre el Alzheimer desde hace meses. Y yo sabía que ella sabía. El rostro de Roberto pasó por una secuencia de expresiones que habría sido cómica si no fuera tan trágica: confusión, sorpresa, comprensión y finalmente algo que parecía alivio. Todo este tiempo, comenzó, pero no terminó la frase. Todo este tiempo todos estuvimos actuando, respondí. Tú y Sofía actuando que me protegían, Carmen actuando que no sabía que yo sabía, y yo actuando que creía en sus mentiras. Sofía bajó las escaleras en ese momento, atraída por las voces altas, y se detuvo en la puerta de la sala cuando vio la escena. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó, con ese cansancio que solo una adolescente puede expresar cuando los adultos complican todo nuevamente. Tu abuela sabía que tenía Alzheimer desde hace meses, y Carmen sabía que ella sabía, explicó Roberto, y vi a mi nieta procesar la información como si fuera un rompecabezas imposible. Entonces, ¿todos estábamos mintiendo?, preguntó Sofía, y su pregunta inocente capturó perfectamente la locura de nuestra situación. Todos estábamos mintiendo para protegernos unos a otros del dolor de la verdad, respondí, y por primera vez sentí que nuestra familia estaba siendo completamente honesta entre sí. La revelación más impactante llegó cuando Sofía se sentó en el suelo de la sala y dijo algo que ninguno de nosotros esperaba. Abuela, yo también sabía que tú sabías. Ahora fue mi turno de quedarme impactada. Mi nieta de 16 años, que pensé que estaba sufriendo por tener que mentirme, también estaba participando en el teatro. ¿Cómo sabías?, pregunté, y sonrió tímidamente. Te escuché llorando en tu cuarto aquella noche cuando buscaste información en internet. Al día siguiente te sexta a esconder papeles cuando llegué de la escuela. Sofía continuó, y vi que siempre sabías exactamente qué pastillas tomar, aunque fingieras estar confundida. Una persona con Alzheimer que realmente no supiera lo que está tomando no sería tan consistente. Mi nieta había observado detalles que ni Carmen había notado, pero decidí seguir actuando que te mentía porque vi que cuando fingías creer en nosotros, eras más feliz. Era verdad, en los momentos en que lograba creer en sus mentiras, me sentía más cerca de la Elena de antes. Roberto se sentó pesadamente en el sofá. Entonces todos sabíamos que todos sabían, pero seguíamos actuando para proteger. ¿A quién exactamente?, su pregunta resonó por la sala como un disparo, porque ninguno de nosotros tenía certeza para quién estábamos haciendo esa representación elaborada. Estábamos actuando para proteger la ilusión de que éramos una familia normal, dijo Carmen, y sus palabras cortaron directo al corazón del problema. No nos estábamos protegiendo unos a otros de la verdad, estábamos protegiendo la fantasía de que aún podíamos ser quienes éramos antes de que el Alzheimer entrara en nuestras vidas. El momento más intenso de la revelación llegó cuando decidí contarles el secreto más devastador de todos. Ya que estamos siendo completamente honestos, comencé,
sintiendo mi corazón latir tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Hay algo más que ustedes no saben. Respiré profundo y solté la verdad que guardaba desde hacía 3 meses. Yo contraté al investigador privado no solo para averiguar lo que ustedes me escondían. Lo contraté porque hay días en que no los reconozco por algunas horas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que hubiéramos vivido hasta entonces. ¿Qué quieres decir?, preguntó Roberto, su voz casi un susurro. Hay mañanas en que me despierto y no sé quién es la mujer joven que está en mi cocina haciendo café. Solo después de unos minutos recuerdo que eres tú, Carmen. Carmen se cubrió el rostro con las manos, y vi que finalmente entendía por qué tenía tanto miedo de admitir que sabía sobre el diagnóstico. Hay días en que Sofía me parece una extraña muy amable que vive en mi casa, y tengo que fingir que la reconozco hasta que mi memoria regresa. Sofía comenzó a llorar silenciosamente, y se acercó para abrazarme. Abuela, ¿por qué no nos dijiste? Porque si lo decía, significaría que ya no soy Elena Mendoza. Significaría que ya soy solo una enferma de Alzheimer que a veces recuerda quién solía ser. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Elena, todos estos meses estuvimos protegiendo secretos que ya no necesitaban protección. Carmen finalmente dijo lo que todos estábamos pensando. Nos mentimos tanto unos a otros que perdimos de vista lo que era real y lo que era actuación. Pero ahora ya no hay más secretos, dijo Sofía, aún abrazándome. Ahora podemos ser una familia real otra vez, incluso con Alzheimer. 6 meses después del día en que todos nuestros secretos finalmente salieron a la luz, estoy sentada en el jardín de mi casa grabando un video en el celular de Sofía, contando las historias de la familia mientras aún puedo recordar los detalles que hacen especial cada memoria. Esta es la historia de cómo conocí a tu abuelo, digo a la cámara, sosteniendo la foto de nuestra boda con manos que tiemblan menos cuando tengo un propósito. Carmen está sentada a mi lado, no para vigilarme o ayudarme a recordar, sino simplemente para compartir la alegría de revivir estos recuerdos juntas. Cuéntales sobre el día que papá te pidió matrimonio en español, aunque no hablara nada de español, sugiere ella, riendo. Esa sugerencia me hace sonreír porque recuerdo perfectamente ese día. Algunos recuerdos antiguos permanecen cristalinos mientras otros, más recientes, se deshacen como arena entre los dedos. Tu abuelo practicó durante semanas con el vecino mexicano para poder decirme, Elena, ¿quieres casarte conmigo? Sin sonar como un gringo perdido, cuento, y Sofía ríe detrás de la cámara. Roberto llega del trabajo y se une a nosotras en el jardín, ya no más el yerno que conspiraba a mis espaldas, sino un hombre que aprendió que a veces el amor verdadero significa aceptar que no podemos proteger a las personas que amamos de todos los dolores de la vida. ¿Qué historia están grabando hoy?, pregunta, aflojándose la corbata y sentándose en el césped como si fuera un niño. La historia de cómo Elena convenció a toda la familia para adoptar 3 gatos callejeros en una semana, responde Carmen, y todos reímos porque esa historia resume perfectamente quién siempre fui, alguien que no acepta un no como respuesta cuando se trata de cuidar a quien necesita amor. ¿Y cómo terminó esa historia?, pregunta Sofía desde la cámara. Con papá construyendo la casa de gatos más elaborada del barrio y fingiendo que había sido idea suya desde el principio. Ahora vivimos con una honestidad que a veces es brutal, pero que nos dio una intimidad que nunca tuvimos antes de la enfermedad. Carmen se mudó de vuelta a casa, no por obligación o lástima, sino porque descubrimos que en los momentos en que mi memoria falla, tener personas queridas cerca me ayuda a reconectarme con quien soy. Mamá, ¿cómo te sientes hoy?, me pregunta todas las mañanas, y aprendimos a codificar mis respuestas. Estoy aquí significa que me siento completamente yo misma. Estoy flotando, significa que sé quién soy, pero el mundo parece un poco desconectado. Y estoy perdida, significa que necesito ayuda para recordar incluso las cosas más básicas. Hoy es un día estoy aquí,
así que decidimos grabar más historias y organizar las fotos de familia que estaban esparcidas en cajas por toda la casa. Sofía, trae la caja de fotos de tu infancia, pido, y ella regresa con un tesoro de recuerdos que logramos catalogar juntas. Cada foto que miramos despierta una historia, y descubrimos que cuando contamos estas historias en voz alta, se fijan mejor en mi memoria, como si fueran semillas plantadas en suelo fértil. Mira, abuela, esta eres tú enseñándome a hacer tu famosa torta de limón cuando tenía 8 años, dice Sofía, mostrando una foto donde estamos en la cocina, las dos cubiertas de harina y riendo. ¿Todavía recuerdas la receta? Claro que la recuerdo, respondo. Y no es mentira, algunos recuerdos relacionados con amor y comida parecen estar grabados en una parte de mi cerebro que el Alzheimer aún no ha logrado tocar. Entonces vamos a hacer una torta ahora mismo y grabar el proceso, sugiere Carmen. Así Sofía siempre podrá hacer la torta de la abuela, incluso cuando se detiene de hablar, pero todos entendemos lo que iba a decir. Incluso cuando ya no esté aquí para enseñársela. Completo la frase, porque aprendimos que hablar sobre el futuro no nos mata, solo nos ayuda a vivir el presente con más intensidad. En la cocina, mientras preparamos la torta con las cámaras grabando cada paso, me doy cuenta de cómo nuestra dinámica familiar cambió de forma profunda y hermosa. Roberto me pregunta sobre cada ingrediente no porque piense que olvidé, sino porque quiere aprender. Nunca se había interesado por cocinar antes, pero ahora entiende que estas recetas son legados que no pueden perderse. ¿Cuánta ralladura de limón, Elena?, pregunta, sosteniendo el rallador como si fuera un instrumento científico. La suficiente para que el aroma llene toda la cocina, respondo, y él ríe. Esa no es una medida muy precisa, Roberto. Hay cosas en la vida que no se pueden medir con precisión, se sienten con el corazón, digo, y veo que entiende que no estoy hablando solo de cocinar. Sofía está grabando todo y haciendo preguntas de directora de cine. Abuela, explica por qué siempre bates los huevos en sentido de las agujas del reloj. Cuéntanos sobre la primera vez que hiciste esta torta. ¿Qué consejo le darías a alguien que nunca ha cocinado? Sus preguntas me hacen darme cuenta de que estoy creando mucho más que una simple receta. Estoy creando un manual de cómo ser Elena Mendoza para las futuras generaciones de la familia. Carmen está a mi lado, no ayudándome a menos que se lo pida, sino absorbiendo cada gesto, cada técnica, cada pequeño truco que aprendí en décadas de cocinar con amor. Mamá, nunca me di cuenta de cuántas cosas sabes sobre cocinar, dice ella. Nunca te diste cuenta porque siempre supiste que yo estaría aquí para cocinar para ustedes, respondo. Pero ahora que saben que eso va a cambiar, de repente mis conocimientos se volvieron preciosos. Es verdad, a veces toma la perspectiva de la pérdida para darnos cuenta del valor de lo que tenemos. Mientras la torta está en el horno, nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina como hacíamos en los viejos tiempos, pero ahora cada conversación tiene un sabor de urgencia dulce, como si cada palabra fuera un regalo que nos estamos dando mutuamente. El momento más transformador de estos últimos meses llegó cuando Roberto me hizo una pregunta que nunca esperé escuchar de él. Elena, ¿hay algo que siempre quisiste hacer, pero nunca hiciste porque estabas muy ocupada cuidando de todos nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa, porque hacía décadas que nadie me preguntaba sobre mis propios sueños. Me había vuelto tan identificada con mi función de matriarca que olvidé que Elena Mendoza podría tener deseos personales separados de las necesidades de la familia. Siempre quise aprender a bailar tango, admití, y hasta decir eso en voz alta me hizo sentir un poco tonta. ¿Tango?, preguntó Sofía, sorprendida. Sí. Desde que era joven me encantaba ver las parejas bailando tango en las películas, pero tu abuelo tenía 2 pies izquierdos y nunca tuvimos tiempo. Carmen se levantó inmediatamente. Entonces vamos a buscar clases de tango. Carmen, tengo 68 años y Alzheimer, respondí, pero me interrumpió.
precisamente por eso, si no lo haces ahora, ¿cuándo? Roberto apoyó la idea. Elena, encontremos un instructor que entienda tu situación. Si hay días buenos y días malos, aprovechemos los días buenos. La idea me emocionó tanto que comencé a llorar, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Realmente harían eso por mí? Mamá, lo haríamos contigo, no por ti, corrigió Carmen. Hay una diferencia. Sofía ya estaba buscando en su teléfono. Hay una escuela de tango a 10 minutos de aquí que ofrece clases para principiantes de todas las edades. ¿Incluso para principiantes con Alzheimer?, pregunté. Para principiantes con ganas de vivir, respondió Roberto, y en ese momento sentí que nuestra familia había encontrado una forma completamente nueva de amarme, no protegiéndome de la vida, sino ayudándome a vivir con más intensidad mientras aún puedo. Entonces la próxima semana empezamos las clases de tango, decidí, y si algún día olvido los pasos, ustedes me los recordarán. Hoy, mientras escribo estas palabras finales en un día particularmente lúcido, quiero dejar un mensaje para otras familias que puedan estar pasando por lo que pasamos. El Alzheimer no es solo la historia de una persona perdiendo su memoria, es la historia de una familia aprendiendo una forma completamente nueva de amar. Durante meses, todos nosotros tratamos de protegernos unos a otros de una verdad que, cuando finalmente enfrentamos juntos, nos liberó para ser más honestos y más cercanos de lo que jamás fuimos. Carmen me preguntó ayer si me arrepiento de haber descubierto la verdad sobre mi condición, y mi respuesta fue inmediata: jamás. Prefiero 1000 veces vivir 2 años sabiendo quién soy y teniendo control sobre mis decisiones que vivir 5 años como una muñeca manipulada por personas que piensan que saben qué es mejor para mí. A veces, pedir ayuda no es rendirse, es seguir luchando de otra manera, le dije a Carmen, y vi que entendió que no era debilidad, sino valentía. Para mujeres que, como yo, tienen miedo de volverse una carga, su valor no está en su perfección o en su independencia absoluta. Su valor está en permitir que las personas que las amen completamente, incluso en la fragilidad, incluso en la imperfección, incluso cuando necesitan ayuda para recordar quiénes son. Roberto está enseñando a Sofía a tocar guitarra para que pueda tocarme las canciones que más amo en los días en que mi memoria está más nublada. Carmen está aprendiendo todas mis recetas no solo para preservarlas, sino para que podamos cocinar juntas mientras mis manos aún sepan los movimientos. Y Sofía está creando un archivo digital de todas nuestras conversaciones, historias y videos, no como un memorial, sino como una celebración de quienes somos como familia. El Alzheimer puede estar robando mi memoria, pero no puede robar el amor que construimos, y tal vez, al final de cuentas, eso es lo que realmente importa, no cuántos recuerdos logramos guardar, sino cuánto amor logramos dar y recibir mientras aún estamos aquí para hacerlo. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de la historia de Elena, es porque entiendes que el amor verdadero a veces significa enfrentar verdades difíciles juntos, sin mentiras protectoras que lastiman más de lo que curan. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, porque aquí encontrarás más historias como esta, que tocan tu alma y te hacen reflexionar sobre cómo amas y quieres ser amado por tu familia. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna narrativa que puede transformar la forma como ves tus relaciones más importantes. Estas historias no son solo entretenimiento, son espejos de la vida real que te preparan emocionalmente para amar con más valentía y honestidad. Mereces historias que te hagan crecer por dentro, que te enseñen que la vulnerabilidad puede ser fortaleza, y que a veces pedir ayuda es la forma más valiente de seguir luchando. Y si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo elijo la verdad. Aunque duela, esa frase hará que otras personas vean este video hasta el final para entender el poder transformador de ser amado exactamente como eres.